Es para mí un placer presentarles el día de hoy al doctor Pablo Lavín Acevedo. Él es chileno, médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, especialista en salud pública y epidemiología clínica y también especialista en gestión hospitalaria. Actualmente él es director y profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, médico tratante del Servicio de Urgencia de Obstetricia y Ginecología del Hospital Ramón Barros Luco Trudó, creador y coordinador de la Unidad de Investigación Clínico-Epidemiológica en Reproducción Humana en el Departamento de Obstetricia y Ginecología Sur, docente e investigador del Centro de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El día de hoy, el doctor Pablo Lavín compartirá con nosotros la presentación titulada Anticoncepción a la medida. ¿Cómo decidir la mejor alternativa? Bienvenido, doctor, y adelante con su presentación. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Como dijo Fabi, yo soy el doctor Pablo Lavín del Hospital Barros Luco en Santiago de Chile y el resto ya está aclarado en el deber. En primer lugar, conflicto de intereses. Las opiniones que yo voy a vertir en esta charla son de mi absoluta responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de otras personas o instituciones. Y los honorarios percibidos por mí por esta actividad son financiados por Organon, lo que no representa para mí un conflicto de interés en el tema. El tema que se me pidió que conversáramos hoy día es sobre anticoncepción a la medida. Y cuando se pone este título uno le dice, ¿a la medida de quién? Bueno, a la medida de la usuaria o del usuario del método. Ese es nuestro centro, ahí debe estar dirigida nuestra atención. Hace muchos años ya, Judith Bruce señaló 6 puntos importantes en lo que es la calidad de atención y regulación de la fertilidad. Y los 3 primeros puntos que ella puso ahí están dados por la competencia de los proveedores, que es lo que estamos tratando de hacer con estas charlas, darle mayor competencia a los proveedores. El otro punto, el segundo punto, es la información a los usuarios o usuarias, que es fundamental en este tema. Y finalmente, una vez que se le ha dado la información a la gente, viene la elección del método. ¿Y lo elige quién? Bueno, lo elige la persona que lo va a usar, obviamente. Así debería ser, por lo menos. Ahora, los métodos anticonceptivos en sí tienen características que lo van a hacer elegibles o no elegibles por las personas a las cuales está dirigido el método. Y esto es lo que se llama el perfil del método. Y dentro del perfil hay varios puntos que son la eficacia, la seguridad, la disponibilidad, el modo de uso, ojalá que sea no muy complejo y que no tenga relación con el coito, a no ser que le guste a la persona ese tipo de método en particular, consideraciones personales, reversibilidad del método, beneficios no anticonceptivos y la vida media de los métodos. Todo esto ya dijimos que se denomina el perfil del método, que es muy importante para que pueda ser elegido o no por un usuario. Ahora, este uso del método anticonceptivo con fines de regular la fertilidad tiene que ser un acto voluntario. No podemos obligar a nadie a usar o no usar un método. De repente se dan algunas circunstancias que lleguen una mamá con una niñita y la traen forzada a que uno le trate de insinuar qué método puede usar ella o no. Eso no ocurre. Esto tiene que ser voluntario. Porque la anticoncepción no se indica, no se prescribe, sino que se ofrece. Y la persona que lo va a usar la debe elegir. El método anticonceptivo ideal, ese método que es 100% inocuo, que es 100% eficaz, 100% reversible, 100% aceptable, 100% cómodo, y además trae beneficios no anticonceptivos agregados, ese método no existe. Y no existe el método anticonceptivo universal para todo el mundo, ni tampoco existe el mejor método. Hay personas y hay métodos, y hay que tratar de que confluyan estas dos características, las personas con los métodos, o los métodos con las personas. Y el mejor método es el que la persona elige usar, ya lo hemos dicho 3 veces por lo menos, pero luego de recibir una información completa y no sesgada.
Y esto se tiene que hacer a través de un sistema que yo denomino autoservicio informado, un tipo cafetería, y tamizado por un profesional que es el que hace el proceso. Los métodos anticonceptivos tienen otra característica que no habíamos dicho, que es la eficacia. Y la eficacia, al revés de lo que uno podría pensar, se mide por sus fracasos, no por sus éxitos, porque es muy difícil medir el éxito del anticonceptivo, es más fácil medir los fracasos. Y se mide habitualmente en el índice de Pearl, o lo que se llaman 100 años mujer de observación. Y esto no es un porcentaje, es tiempo de observación. Y esto mide cuántas mujeres se preñan de aquellas que usan, bien o mal, el método de su elección por el periodo de un año en forma constante, es decir, sin discontinuarlo voluntariamente, y aportando datos que completen los 100 años de observación. La falla de los métodos anticonceptivos, que es otra característica de los métodos, puede ser por falla del método mismo o por falla de la persona que lo está usando. Cuando falla el método mismo, es lo que se denomina la eficacia del método. Cuando es la falla atribuible a los usuarios, es lo que se llama efectividad. Esta diferenciación no se hace habitualmente en la consulta o entre nosotros cuando hablamos. Y tiene una bastante importancia, una trascendencia importante. Entonces, la efectividad es una cosa distinta a la eficacia. La eficacia tiene que ver el fracaso en aquellos que lo usaron estrictamente según las instrucciones que se le dio que se usase, o sea, cómo se debe usar el método. Y la falla de usuarios o efectividad es aquellas que fallaron porque fallaron en su forma de usar. Los grupos de métodos disponibles son varios, por lo menos aquí yo he puesto 7. De manera que si los grupos son varios, los métodos son bastante más todavía. Y hablar de cada uno de los métodos en particular en 20 minutos es imposible. De manera que vamos a agruparlos en ciertas condiciones y vamos a hacer algunas referencias más bien a los grupos. Ahora, según su eficacia, los métodos tienen distintas nominaciones. Este podría ser una. Hay otra un poquito más corta que la especifica solo en 3 tipos: los muy eficaces, los eficaces y los pocos eficaces, de acuerdo a sus fracasos. Los métodos decíamos que tienen distintos grupos y vamos a ver que las eficacias o las tasas de falla van a ser diversas. Nuevamente les voy a señalar que la tasa de falla bien usado el método se llama eficacia, y la tasa de falla cuando falla porque los usuarios lo usaron mal se llama efectividad. Y ustedes ven que la eficacia, que son los datos que nos aportan los estudios clínicos, son mucho mejores que los datos que uno puede recoger de un consultorio, de una clínica, donde usan de forma cotidiana los métodos. Y aquí, en estos grupos, vamos a ver que los hormonales y los dispositivos intrauterinos son los que tienen las mejores tasas o menores tasas de falla, mejores tasas de eficacia, y también la esterilización quirúrgica también sería una forma bastante eficaz de hacer anticoncepción. Si clasificamos a todos los métodos por los colores que están dando aquí, los muy eficaces en verde, los eficaces en blanco y los poco eficaces en rojo, vamos a ver, y nuevamente vamos a ponerle aquí que esto va a ser la eficacia, es decir, el método bien usado, a diferencia del método de uso habitual que se llama la efectividad. Vamos a ver que algunos métodos son blancos, o sea, muy eficaces, pero en la práctica se transforman en rojo. Estos son todos los métodos que son coito-dependientes. Acá tenemos métodos que son verdes, es decir, muy eficaces, pero en la práctica se transforman en eficaces solamente. Y aquí tenemos todos los métodos hormonales combinados, y vamos a poner, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados, que de una tasa de 0 a 1 suben a una tasa de fracaso de 6 a 8 por cada 100 años de sexo. Pero hay métodos que son verdes siempre, tanto en el uso correcto como en el uso habitual. Y estos métodos son estos métodos que se han dado a llamar los métodos olvidables, en el sentido de que no hay que hacer cosas, sino que la única cosa que hay que hacer es decir, póngamelo. Y una vez que está puesto, ya uno se olvida del método. Y estos métodos, aquí tenemos los implantes y tenemos los dispositivos intrauterinos. Y son los denominados ARAP en español, anticoncepción reversible de acción prolongada, y los más elegantes le dicen LARC porque hablan en inglés.
pero nosotros deberíamos usar esta sigla en ARAP. Y si ponemos en una tarima olímpica los distintos métodos, vamos a ver que los ARAP, los implantes y los dispositivos intrauterinos están en la primera parte, la parte más alta del podio, junto con los permanentes, que al ser permanentes no se podrían llamar ARAP, sino que deberían denominarse APAP. El mejor método, dijimos que es el que la persona elige. Por lo tanto, luego de un acto de orientación neutra, que está delimitada por los criterios de elegibilidad, que vamos a mencionar un ratito más, que es lo que es aquello. Y esta orientación tiene que estar hecha por un agente de salud, que obviamente tiene que ser o un profesional o un técnico, de acuerdo con cómo esté organizado el sistema de salud de cada país. Pero fundamentalmente, cualquiera que sea la persona, tiene que estar capacitada en esta acción de orientar, para orientar en forma neutra y en forma acabada. Para ofrecer los métodos se aplican los criterios de elegibilidad que ya decimos, que son criterios de elegibilidad que han organizado varias instituciones, partiendo por la Organización Mundial de la Salud, que fue la primera que los hizo, pero luego el Servicio Clínico, o sea, el CDC, que es de Estados Unidos, hizo una versión ligeramente distinta, y los ingleses de Inglaterra hicieron otra versión ligeramente distinta. Son todos muy parecidos, pero se basan en las mismas bases, digamos. Y estos criterios de elegibilidad se clasifican en 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a que si la condición de salud de la persona, al cotejarlo con el método siempre puede ser usado, va a ser categoría 1. Si las ventajas del método superan a los riesgos, va a ser categoría 2. Si los riesgos superan a las ventajas, habitualmente este método no es recomendable, si es que no fuese porque es el único que podría usar la persona. Y en la categoría 4 va a ser que nunca debe ser usado ese método bajo ninguna condición en las circunstancias de salud que tiene esa persona. Vamos a agrupar los métodos en los métodos hormonales combinados, los métodos hormonales de solo progestina y los dispositivos intrauterinos, para algunas condiciones, que las podemos ver todas porque no tenemos el tiempo, de salud en las cuales los criterios de elegibilidad están señalados por la OMS. Estos son los criterios de la OMS. Y vamos a ver que en las mujeres de posparto amamantando, los métodos hormonales combinados van a tener restricciones bastante más grandes que los de progestina sola, salvo el inyectable de progestina sola antes de las 6 semanas del parto, que se supone no debería ser usado en ese momento. Entonces, los combinados van a ser los que tienen más restricciones en las mujeres puérperas. En las puérperas no amamantando también sucede algo parecido. Y esto se hace por razones de la tromboembolia que se puede producir, porque el riesgo tromboembólico está aumentado en la puérpera hasta los 21 días. En cambio, los otros de progestina sola no tienen restricciones en estos casos. Los dispositivos intrauterinos, por otro lado, tienen restricciones que van entre las 48 horas posparto a las 4 semanas posparto. Esto tiene que ver por el tamaño del útero y las condiciones del útero, que es muy friable en esta etapa, entonces no hace conveniente que se ponga. En cambio, las otras condiciones se puede poner sin problema. Cuando hay sepsis puerperal, obviamente que no se va a poner un dispositivo intrauterino. El tabaquismo, también vemos que los métodos combinados por cualquier vía son los que tienen más restricciones, ya sea menos de 15 cigarrillos o más de 15 cigarrillos por día. En cambio, las progestinas solas y los dispositivos no tienen esas limitantes. Las enfermedades cardiovasculares, nuevamente, los combinados hormonales son los que tienen más restricciones. La hipertensión arterial, no se pueden usar combinados hormonales combinados si es que no tengo un aparato para tomar la presión, de manera que esa es una condición básica. Y ahí la hipertensión obviamente va a restringir el uso de los métodos combinados. La hipertensión de la preñez no origina restricciones importantes al uso ni de los combinados, ni las progestinas solas, ni los dispositivos. La trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, también los combinados son los que van a tener las restricciones fundamentalmente. Las cirugías mayores con inmunización prolongada, también los combinados hormonales. Lo mismo que las mutaciones trombogénicas, aunque también van a haber ciertas restricciones para las progestinas, pero que no alcanzan a ser restricciones importantes. En cuanto a la enfermedad cardíaca isquémica y la historia de accidente vascular encefálico, los combinados nuevamente, y algunas progestinas van a tener algunas limitaciones. En enfermedades valvulares cardíacas y complicadas, los combinados nuevamente son los que se van a restringir.
En el lupus eritematoso, los combinados no se pueden usar y las progestinas también tienen categoría 3. Y el dispositivo con progestina también cae en categoría 3. Las migrañas también son los combinados los que tienen las restricciones fundamentales, ya sea migrañas sin aura, de cierta edad para arriba, o migrañas con aura, a cualquier edad. Y en las vasculopatías, en diabetes con vasculopatías como renal, retinal, neuropatía también, y las vasculopatías con más de 20 años de duración, no se pueden usar los combinados. De manera que en general podemos decir que los métodos hormonales combinados son los que tienen más restricciones cuando hay ciertas morbilidades. Y en el cáncer de mama actual no puede usarse ningún método que tenga hormonas, ni siquiera el dispositivo con hormonas, porque tienen restricciones. Hay algunos factores importantes a conocer para ofrecer los métodos anticonceptivos. Saber quién lo usará, mujer u hombre. Deseo de uso definitivo temporal, también es importante. Algunas características especiales de la usuaria, las condiciones de salud que ya estuvimos viendo, y si está amamantando o no está amamantando. Los tipos de métodos anticonceptivos que busca, es bueno tener muestras para que ella vea realmente cómo son los métodos. ¿Tiene hormonales o no hormonales? ¿De una o de dos hormonas? ¿Hay alguna vía de uso preferida o alguna vía de uso rechazada? ¿La mantención de los sangrados cíclicos le importa? ¿La amenorrea la tolerabilidad? Y efectos secundarios, que son los dependientes del primario, que son inevitables, ¿los va a aceptar o no los va a aceptar? Y los efectos colaterales, que son los que vienen agregados al método, ¿los va a aceptar o no los va a aceptar una vez que los escuche? Estas características son importantes tenerlas claras. Ahora, se dice que la mitad de las preñeces no planificadas ocurren en usuarias de un método anticonceptivo. Las razones son porque falla el método, ya dijimos que hay falla intrínseca, o porque hay conductas impropias de la persona, o bien porque hay un mal uso. Ahí fallamos en la orientación, no educamos bien a la persona como para que no fallara en su uso. Y puede ser por abandono. Ahora, el abandono también significa una falla de la orientación, porque ella cuando abandonó debió regresar, no debió quedar esperando que llegase la regla o cualquier otra cosa y tuvo finalmente una preñez no deseada. Y en cada contacto que tengamos con las personas es bueno preguntar sobre cómo se está usando el método y reforzar las orientaciones. Algunos de los métodos tienen efectos que se pueden definir, que se va a elegir o no se va a elegir el método. Entonces son importantes esos efectos. Entre ellos tenemos que saber nosotros que el uso de un método anticonceptivo con fines de regular la fertilidad es un acto biológicamente no natural, lo que obviamente va a traer algunos cambios en la biología. Lo natural es la reproducción ad libitum, a libre demanda, por decir, ¿ya? Pero el uso de método anticonceptivo es algo no natural. Y como tal, muchas veces va a distorsionar, modificar, alterar o impedir que la biología se manifieste en ciertos aspectos. Una de las cosas que sucede normalmente en las personas es la sincronía endometrial. La sincronía endometrial tiene que ver cómo se desarrolla este endometrio de acuerdo a la producción de estrógeno y progesterona por el ovario. Esto es algo habitual, que la gente lo da por hecho, y significa que va a tener ciclos regulares o no regulares. Y la mucosa endometrial va a ser una mucosa fuerte, con buenos vasos sanguíneos, y no se va a estar desprendiendo pedacitos que lleven a sangrado irregular. De manera que esto es importante que se produzca, pero al usar un método anticonceptivo es probable que esto se altere de alguna forma, porque ya no se va a producir esta sincronía endometrial. Ahora, los métodos temporales o reversibles de acción corta, que serían ARAC, que son todos los hormonales combinados, afectan otros tejidos. Es decir, van a afectar a todos los tejidos que tengan receptores de estrógeno o progesterona. Entonces tenemos que saber que eso puede potencialmente pasar. Y el estradiol, por ejemplo, es capaz de actuar sobre la mama, el tracto urogenital, el hueso, el sistema nervioso central, el hígado, el tracto gastrointestinal y el sistema cardiovascular. Entonces pueden haber efectos colaterales en esos tejidos. La progesterona, muy parecido al estrógeno en los tejidos que puede afectar. Ahora, ustedes van a decir, pero progesterona es raro que tenga un anticonceptivo. Es muy raro, salvo el anillo con progesterona. Pero usamos las progestinas que sí son capaces de activar los receptores de progesterona. De manera que también se van a activar todos esos receptores.
Si vemos lo que hace la progestina y el estrógeno dentro de los métodos combinados, vamos a ver que la progestina produce una inhibición hipotalámica e hipoficiaria y también del ovario, es decir, afecta a todo el eje y es el que hace la anticoncepción realmente, la anovulación. El estrógeno también puede inhibirla, pero en las dosis que se usan en los métodos no alcanza para aquello. El espesamiento del moco cervical es algo atribuible a la progestina, porque el estrógeno hace la función exactamente contraria. La progestina además desidualiza el endometrio, lo hace bien chiquitito, ¿ya? Y el estrógeno, por otro lado, hace que prolifere el endometrio, o sea, la acción contraria también. Y la progestina va a actuar de cierta forma en la regulación de los sangrados, pero el que es fundamental para la regulación de los sangrados y el control de los flujos rojos va a ser el estrógeno. De manera que tenemos que la progestina tiene sus acciones principales en impedir la ovulación o impedir que los espermios entren al útero, y los estrógenos son los que van a dar la función de mantener el endometrio estable de manera que no haya sangrados desordenados. El ciclo ovárico y menstrual son sincrónicos, decíamos, y esto sucede porque las hormonas que pasan a la sangre, que se producen en los ovarios, van a ir al endometrio y lo van a hacer crecer en forma normal y sincrónica con las hormonas. Cuando uno agrega un método anticonceptivo, ya no se producen estos niveles de hormonas en la sangre, porque el ovario no las produce, y el endometrio tampoco se desarrolla de esta misma forma. De manera que no va a haber un ciclo ovárico y va a haber una asincronía endometrial. Y eso una persona que va a usar el método tiene que estar dispuesta a soportar. Cuando vemos los sangrados irregulares con los distintos métodos, aquí vamos a mostrar distintos estudios, son 6 estudios distintos con distintas gráficas que se han ido superponiendo, no es un estudio de todos los métodos al mismo tiempo. Y vemos que las píldoras con 30 microgramos de feniletradiol al comienzo tienen más desorden en los sangrados, pero hacia el final del año tienen no más de un 5%. Las con 20 microgramos tienen una curva muy parecida, pero más alta, y la con 15 microgramos mucho más alta. De manera que esto hay que estar dispuesto a soportarlo si es que elijo una píldora de 15 en vez de elegir una de 30. En los parches, que sin embargo entregan 20 microgramos de estrógeno todos los días, tienen un menor sangrado disruptivo que las píldoras de 30, porque el área bajo la curva, es decir, la cantidad de estrógeno que circula en la sangre durante el día, va a ser más alta que la que dan las píldoras de 30 microgramos. Por eso también hay que tener cuidado con los efectos trombóticos. El mesigina se parece mucho al parche. Y paradojalmente el Nuvaring, que entrega solo 15 microgramos de feniletradiol al día, es el que mejor controla los sangrados, y esto se debe a lo que se dice que es el primer paso uterino, porque están cerca del útero, que los niveles de hormonas llegan de forma bastante estables al útero y a su endometrio. Es importante que los primeros 6 meses son críticos para el abandono de los métodos respecto de los sangrados, de manera que los que tienen mejores controles en estos primeros 6 meses van a tener mayor prolongación de uso. Y más crítico todavía son los primeros 3 meses. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Los métodos temporales o reversibles de acción corta van a tener efectos beneficiosos o efectos adversos. Algunos van a ser efectos primarios que son dependientes del efecto anticonceptivo, que no podemos eliminarlos, y algunos secundarios que son dependientes de los primarios, que tampoco vamos a poder eliminar. Pero van a haber efectos colaterales independientes de los primarios, y la persona podrá gustarle o no gustarle y usarlo o no usarlo. Estos mismos métodos afectan a otros tejidos que dijimos que todos los que tengan receptores de estrógeno o progesterona van a tener un efecto en ellos, mayor o menor. Y ahí vamos a ver si la persona lo acepta o no acepta ese efecto. Otro de los efectos beneficiosos y adversos son que pueden cambiar el patrón de los sangrados endometriales, pero un efecto benéfico es que no aumentan el riesgo de cáncer, más bien lo disminuyen, estos métodos hormonales combinados de corta acción. Esto de cambiar el patrón de sangrado puede ser favorable o desfavorable. Una persona que tenía sangrado desordenado puede regularizar sus sangrados artificialmente con los hormonales. Y al revés, una persona que tenía buenos patrones de sangrado puede desordenarse. Y esto también puede llevar a que va a disminuir o aumentar los dolores cólicos del útero respecto del sangrado, la disminurea. Puede ser una buena solución usar estos métodos para aquellos casos. Pero en cuanto al cáncer, hay que decir que disminuyen los cánceres fundamentalmente de ovario, endometrio y colon. Aquí ese es un efecto bueno. Otros efectos beneficiosos y adversos van a depender de la dosis y el esquema de uso, de los ciclos
de los componentes hormonales, de la vía de administración y el tipo de respuesta. Y ahí tenemos una serie de variables que no vamos a entrar en detalle ahora, que se las dejo como tarea a ustedes para que se las conozcan en detalle. En cuanto a las progestinas, vamos a ver que las progestinas, además de su efecto anticonceptivo, tienen otros efectos. Glucocorticoide parcial, estrogénico parcial, agonistas puros, etc. De manera que ustedes van a tener que elegir la progestina de acuerdo al efecto que están tratando de lograr. En cuanto a la androgenicidad, el acetato cicloterona es el que más efecto antiandrogénico tiene, después viene el dienogest, la drospirenol y la coronarinol. Pero hay que recordar que los métodos combinados, el hecho de agregarle el estrógeno reduce la androgenicidad de los métodos, entonces realmente no es necesario llegar a estos métodos en particular para disminuir un efecto androgénico indeseable para una persona. Ahora, vamos a los métodos temporales o reversibles de acción prolongada, estos ARAP o los LAR que llaman en inglés. Estos métodos son de duración prolongada en años, una unidad cubre años, entonces esa es una ventaja para algunas personas. Y son muy eficaces y muy efectivos. Y no requieren la atención diaria del usuario. De manera que las olvidadizas, por ejemplo, aquí tienen un buen método para que no les falle la memoria, porque no la necesitan. Y estos pueden ser sin efectos hormonales sistémicos o con efectos hormonales sistémicos. Los sin efectos hormonales sistémicos son los dispositivos medicados, por ejemplo, que tenemos aquí los con cobre y los con levonorgestrel, que tienen una duración de 12 años, los con cobre, de 8 años, los con levonorgestrel, recientemente lo aprobaron, y va a tener efectos hormonales locales, pero pocos. Efectos hormonales en general, los con levonorgestrel. Y los con efectos hormonales sistémicos, los implantes, los hay de etonorgestrel y de levonorgestrel y tienen una duración de 3 a 5 años, aunque ambos están en revisión en cuanto al periodo de uso. Los no hormonales no interfieren con el ciclo ovárico menstrual y no afectan el tejido a distancia, que sucedía con los hormonales, entonces es una ventaja. Pero los hay de estos no hormonales muy eficaces y hay otros menos eficaces. Entonces el DIU con cobre y la esterilización quirúrgica son muy eficaces y no tienen efectos hormonales. Pero los menos eficaces van a estar las barreras que por distintas vías, distintas formas, pero son menos eficaces a pesar de que... y además se tienen que usar todos los días, ¿ya? O mucho más seguido que los otros. Los métodos definitivos o permanentes, los hay femeninos y masculinos, el acrónimo es EQV, esterilización quirúrgica voluntaria. Acuérdense que es voluntaria, no puede ser obligada, y no modifican ni funciones ni comportamientos. Y hay que derribar algunos mitos, ¿cierto? Porque la gente dice que la esterilización quirúrgica le va a echar a perder el ovario o va a alterarle la próstata a los hombres. Esas son mentiras. La reversibilidad, sin embargo, es incompleta y depende del tiempo. Mientras más tiempo ha pasado, el acto quirúrgico es más difícil revertir la situación. Por eso se llaman métodos definitivos o permanentes y no se les llama reversibles esporádicos, o no sé cómo llamarlo de otra forma. Mayoritariamente son quirúrgicos, prácticamente sin restricciones de uso, y en los requisitos para acceder a ellos son dependientes de cada país. En los métodos temporales reversibles de acción prolongada, como los dispositivos y los implantes, tenemos dispositivos inertes que hoy día ya están en desuso, y tenemos los dispositivos medicados, como la T con cobre y la T con levonorgestrel. Y los implantes, ya dijimos que están los con levonorgestrel y los con etonorgestrel, y se van a llamar ya de Sinoimplant, Implanon o Implanon, Nexplanon, como sucede en Estados Unidos. Hay métodos que restringen el momento del coito, y estos se hacen determinando la ventana de fertilidad, que dura 6 días esa ventana, y hay distintas formas de determinar esas ventanas. A través de forma manual, por decirlo así, de registros personales, o en forma electrónica, que hay una serie de aparatitos que han ido saliendo para indicarnos cuándo está el periodo fértil. Los manuales requieren de la voluntad y dedicación con mucho esmero de la usuaria y su pareja, y ahí van a ver los que tienen que ver con la duración del ciclo, la temperatura, los síntomas, los días estándares, que son definidos para todos iguales. Y los electrónicos, hay distintos tipos de maquinitas que miden la temperatura electrónicamente, la LH, la FSH o el estrógeno, o el glucuronido de estrógeno. Entonces tenemos estos tipos, pero no sabemos cuánto cuesta. Y el costo, eso va a depender del sistema de salud, si tienen acceso o no tienen acceso a ello, pero hay una organización internacional, ¿cierto? El Clinton Health Activity Initiative, que calculó unos costos de los distintos métodos y ellos llegan a unas cifras
no sé cómo lo calcularon, pero que los ADAPT son los métodos menos, o sea, más costo-beneficio que tienen, menos onerosos para la gente respecto de sus beneficios. Espero que con esto podamos saber, tener una idea de qué es lo que hay que hacer frente a una persona que va a buscar su método anticonceptivo, porque finalmente es la o el usuario la persona que elige el método que va a usar, y nuestra responsabilidad es orientarnos adecuadamente sin sesgos. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente resto del día y que ojalá que les haya servido. Muchas gracias, doctor Lavín, por tu excelente presentación. Por acá tenemos una pregunta de nuestra audiencia y me gustaría nos ayudaras a responder. En tu experiencia clínica, ¿por qué la píldora anticonceptiva sigue siendo tan usada? Hoy vimos que hay alternativas con mayor efectividad y más fáciles de usar. Bueno, la verdad es que la píldora es como lo tradicional. Se pasa el dato de mamá a hija y de generación en generación. Entonces, como lo que caracteriza la anticoncepción es la píldora anticonceptiva. Pero además son excelentes, y como vimos son excelentes bien usadas, con una alta eficacia, y pueden tener beneficios en otros efectos que está teniendo la persona, como por ejemplo en el control de los ciclos. Personas con ciclos irregulares las pueden controlar con las píldoras. Personas con dismenorrea, o sea, con reglas dolorosas, se les van a hacer menos dolorosas. Además, son tan fáciles de usar, pero a la vez son tan difíciles de usarla correctamente, sin olvidarse ningún día. Entonces, ahí está como el talón de Aquiles de la píldora, pero es un excelente método anticonceptivo y es el que más se comenta, el que más se habla, y la gente está acostumbrada a eso. Muchísimas gracias, doctor Lavín, por entregarnos todos estos conceptos claves que sin duda nos ayudan en nuestra práctica clínica y en poder ayudar a nuestras usuarias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad para la audiencia las cosas de las cuales hemos conversado hoy.